Hola. Yo. ¿Escucha ahí? Ahora sí. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha. Invito a la concejal Di Luca a hacer el izamiento del pabellón nacional y a los demás presentes, por favor, a ponerse de pie. A continuación, voy a poner a consideración del cuerpo si la sesión del día de la fecha reúne las condiciones que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 68, inciso 5, requisito de interés público e interés. Por la afirmativa, queda aprobado, se da el tratamiento. Por secretaría damos lectura al decreto de convocatoria.
Decreto número 1822. Visto el decreto número 446-2022 del Departamento Ejecutivo, incorporado en el expediente municipal número 4055-160-2022, solicitando se convoque a sesión extraordinaria del Honorable Consejo Deliberante y considerando que según el artículo 68, inciso 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Consejo Deliberante determinar si ha llegado el caso de urgencia de interés público para hacer lugar al requerimiento de los proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo. La Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades que le son propias, decreta. Artículo 1. Convóquese a los concejales integrantes de este honorable Consejo Deliberante a la sesión extraordinaria a llevarse a cabo el día jueves 12 de mayo del 2022 a las 18 horas para tratar el siguiente orden del día. Punto número 1. Asuntos centrados. Expedientes del Departamento Ejecutivo. 4055-160-2022. Referencia Proyecto de Ordenanza. Convalidar decreto número 398-2022. Artículo 2. Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Dado en la presidencia del Honorable Consejo Deliberante del Distrito de Adolfo González Chávez a los 10 días del mes de mayo de 2022. Firman el siguiente decreto: Prieto Ludmila, presidente; González Florencia, secretaria. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Garibotti tiene la palabra. Sí, quería pedir el tratamiento sobre tablas. Bueno, pongo a consideración del cuerpo un tratamiento sobre tablas. No es necesario igual, José, porque se entiende que el expediente, perdón, concejal Garibotti, no es necesario porque se entiende que se trata la extraordinaria solamente al efecto de este expediente. ¿Sí? Directamente se puede empezar a hablar sobre el tema. Muchísimas gracias. Concejal Garibotti tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Estamos poniendo a consideración un decreto donde el Poder Ejecutivo Municipal nos está pidiendo la convalidación de un decreto, el 398 de este año, donde en el momento de establecer la tasa por el equipamiento del Sistema Distrital de Salud, se puso una fecha límite cuando nosotros votamos el presupuesto para el año 2022, y en función de la necesidad de la continuidad de esa tasa, considerando que el sistema de salud es algo permanente, es algo continuo, es una cuestión dinámica, que se están haciendo inversiones a mediano y a largo plazo, y además se está haciendo un sostenimiento del salud en distintos ámbitos, en distintas especialidades que se están ampliando, y no solamente eso, sino que estamos sufriendo todos los argentinos un embate de la inflación, donde la tasa que nosotros en su momento inclusive votamos, que el Poder Ejecutivo pidió de un 52%, que era la inflación del año anualizada del año 2021, en un acuerdo que tuvimos en los distintos bloques, llegamos a un acuerdo para que la tasa se desdoblara y se hiciera por menos monto, por un 42%, y dividido en dos partes. Hoy ha terminado el primer cuatrimestre del año, ya estamos superando un 20 puntos la inflación, y visto todo esto, visto las necesidades de aumentos salariales en función de eso, visto el costo de los insumos hospitalarios, visto el costo de los combustibles, del mantenimiento de ambulancias, y la necesidad de seguir brindando herramientas para que el sistema de salud siga funcionando, es que el Poder Ejecutivo Municipal se ve en la necesidad de establecer un decreto donde le da continuidad a esa tasa que nosotros habíamos votado hasta el mes de abril, y necesita la continuidad de la tasa para poder seguir sosteniendo el sistema de salud. Es eso lo que hoy venimos a tratar, y conjuntamente con eso el Poder Ejecutivo está enviando una extensión también de una tasa de los derechos de construcción en el campo, donde se prorroga hasta fin de año una especie de moratoria, por decirlo de alguna forma, donde con 10.000 pesos hasta 500 hectáreas y 15.000 pesos superando esa cantidad de hectáreas, se puede hacer la declaración jurada de los derechos de construcción. Esos dos decretos, esas dos, tasas están en el mismo decreto
de extensión hasta el 31 de diciembre y es lo que hoy estamos viniendo a tratar. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Garibotti. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Decker tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero que nada, manifestar el acompañamiento para la sesión, para el tratamiento de la sesión, porque consideramos que el carácter de urgencia y de interés público, como lo manifiesta la ley orgánica, refiere principalmente a una cuestión del no respeto de las instituciones, de los estados, en este caso el Poder Legislativo, perdón, y al estado de gobierno democrático por el que tanto luchamos los argentinos, y hace más de 30 años desde el 83, perdón, que lo estamos llevando a cabo. Este avasallamiento o entorpecimiento al Poder Legislativo y a los concejales que integramos este cuerpo fue lo que principalmente nos llevó a tomar la decisión de darle tratamiento a este decreto, mediante el cual se quiere prorrogar la tasa de salud, y es importante dejar en claro que las tasas no se pueden prorrogar. Las tasas tienen un periodo de vigencia y la tasa de salud a la cual se está haciendo referencia en este decreto caducó al 30 de abril. Por sobre todas las cosas, no vamos a permitir nunca el avasallamiento a ninguna de las instituciones democráticas, y con actos como este, mediante el gobierno del intendente municipal, se generan, o es intención quizás generar choques institucionales entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y entre los concejales que conformamos este cuerpo. Es por eso que acompañamos el tratamiento de este decreto en la sesión extraordinaria y adelantamos el no acompañamiento de este decreto municipal. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Decker. Concejal Pafundi tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, entendemos que hay dos maneras de ver este proyecto que nosotros hoy tenemos acá en la mano, que ingresó para un tratamiento de una extraordinaria. Primero es la intencionalidad, y segundo es la cuestión legal, la cuestión técnica propiamente dicha. Nos llama poderosamente la atención. Nosotros también, ante haber tomado conocimiento que el Departamento Ejecutivo había elaborado este decreto, y ante las consultas de los diferentes vecinos, queríamos tomar partida muy rápido sobre este tema y expedirnos, al menos desde este bloque, en referencia a la cuestión política propiamente dicha en la presentación de este proyecto. Uno puede estar de acuerdo o no en la intencionalidad, puede estar de acuerdo en la tasa, puede estar de acuerdo en el monto, podemos discutir, y de hecho lo vamos a hacer en la próxima sesión, la sesión ordinaria, que corresponde al día de la fecha, porque también está el proyecto de tasas, de la tasa, la famosa tasa y la tan hablada tasa municipal de salud. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que desde el Departamento Ejecutivo habían hecho un decreto, coincido plenamente. Es más, la ley orgánica en el artículo 29, si usted me lo permite, el artículo 29 es muy claro, en donde dice que corresponde al Consejo sancionar las ordenanzas impositivas y la determinación de los recursos y gastos de la municipalidad. Y más aún en esta ley orgánica comentada, también refiere que es exclusivo de los consejos deliberantes, en este caso, la sanción de todo lo que tenga que ver con ordenanzas impositivas del municipio.
Por un lado tenemos el proyecto de la tasa que está en comisión, que va a ser tratado en el día de la fecha, seguramente porque tiene 2 dictámenes. Por otro lado, el Departamento Ejecutivo emite un decreto avasallando los poderes. En su discurso inicial en las sesiones, el intendente con muy buen criterio pidió que se trabajara en el Consejo Deliberante, que se trabajara en relación a las ordenanzas de facto y avasalla el Poder Legislativo con un decreto que no le corresponde. Es una cuestión de interpretación, seguramente que, y después de mi alocución me van a tratar de explicar que hay antecedentes, que hay jurisprudencia, y para mí no encuadra ninguna de esas situaciones. Por otro lado, también vemos que el intendente municipal, cuando nos eleva el proyecto, en donde está el decreto, claramente en el artículo 2 dice que se deberá dar cuenta, en realidad dice textual, dese cuenta al Honorable Consejo Deliberante y a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Por lo tanto, en el mismo decreto el intendente está reconociendo que es plena facultad de este Consejo, porque está diciendo que debe darse cuenta al Honorable Consejo Deliberante y a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, con los argumentos en los considerandos de los cuales podemos o no estar de acuerdo, pero supongamos que el intendente y su equipo de gobierno cree que esos son los motivos por el cual debe hacer un decreto para prorrogar una tasa que está en tratamiento en el recinto, y claramente tenía vigencia hasta el día 30 de abril del 2022. Obviamente que suponemos también que este decreto no está publicado en el boletín oficial y bueno, una cuestión también que hace a que nosotros estemos hoy tratando este tema que no deberíamos. Siempre pasa lo mismo, falta diálogo, yo no me voy a cansar de decirlo, falta diálogo político. Nosotros nos enteramos de esto en la calle, algunos medios de prensa, creo que hasta nacionales, hicieron mención de esto. No teníamos información, la gente nos pregunta. El bloque de concejales oficialista en alguna oportunidad y a través de algún concejal trae información, pero es incompleta. Digo, falta la cuestión básica de la política, que es el de generar consensos. Después podemos discutir una u otra cuestión más fina, pero señora presidenta, yo he sido concejal oficialista. Yo he sido concejal de un gobierno municipal, de un partido político, y muchas veces he defendido cuestiones que mi convencimiento me hacían que las defendiera. Pero lo que yo estoy viendo hoy, sinceramente, me preocupa demasiado. Me preocupa la institucionalidad del Consejo Deliberante. En algún momento yo dije en esta sesión o en este recinto he dicho que nos íbamos a acordar de algún que otro concejal que había pasado por este recinto. Y en alguna oportunidad, y digo puntualmente, el concejal Milesi dijo, defiendan la institucionalidad del cuerpo. Con este tipo de acciones, yo creo que se están avasallando los poderes, eso creo que lo vamos a coincidir en la mayoría. Son atribuciones, como decía, que no le competen al Departamento Ejecutivo. De todas maneras, nosotros de este bloque vamos obviamente no estamos de acuerdo con este decreto, dimos la necesidad de urgencia como dije anteriormente, porque consideramos que había que darle un fin atento al error que nosotros consideramos que existía. Y también, por supuesto, en este caso lo hemos hablado con mi compañera de bloque y lo hemos decidido, vamos a elevar al Tribunal de Cuentas una copia del acta del día de la fecha, una copia del acta de esta sesión que la vamos a solicitar por secretaría, y vamos a elevar este decreto, porque está claro, todos saben, supongo, que por pedido del intendente nosotros vamos a convalidar
a través de un proyecto de ordenanza, que dicho sea de paso, de haber estado bien, debería haber dicho proyecto de ordenanza preparatoria. El intendente eleva un proyecto de ordenanza que debería decir proyecto de ordenanza preparatoria. En el artículo segundo del decreto habla de que se deberá dar cuenta a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Hace un decreto que no le corresponde y el Consejo Deliberante está pintado. Entonces, nosotros vamos a elevar la documentación y lo vamos a poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente todos y cada uno de los que estamos en este recinto en el día de la fecha, sabemos que de la manera en que puede llegar a salir votado, y supongamos que este proyecto salga rechazado, lo que hace el Consejo Deliberante es no convalidarlo, pero el decreto tiene vigencia. Y mientras tanto seguimos cobrando la tasa. O lo hacemos por la vía que corresponde, o lo imponemos por medio de un decreto. Pero, sigo insistiendo, le trasladamos al vecino el pago de esta tasa, que bueno, como todos sabrán, y lo dije al principio de mi locución, vamos a hablarlo posteriormente en la otra sesión y vamos a argumentar el por qué consideramos el tratamiento de esa tasa. Me parece, señora Presidenta, insisto con esto, faltó diálogo, faltó trabajo político, faltó información, pero por sobre todas las cosas, yo pido por favor a los concejales presentes, no sentemos un precedente de votar una convalidación de un decreto de este tipo, porque realmente es un avasallamiento a los poderes del Estado. Máxime, como dije antes, este proyecto está en tratamiento en el recinto a través de un proyecto de ordenanza, entonces realmente es preocupante. Hay una nota de color, por ejemplo, y es, por eso digo que el intendente municipal realmente lo hace porque considera que lo puede hacer, pero no quiere decir que esté bien. Esta cuestión de emitir decretos permanentemente avasallando las funciones de cada uno de los poderes, me parece que está totalmente fuera de lugar, no corresponde y por lo tanto nosotros no vamos a acompañar este tipo de proyectos. Nada más. ¿Alguno concejal va a hacer uso de la palabra? Sí. Cachategui tiene la palabra. Señora Presidenta, no sé si se escucha. ¿Sí? Bien. No, simplemente para sumar algunas cuestiones a las que ha marcado mi compañero de bloque y la concejal Decker de la UCR, que van más que nada en línea con la forma y no con el contenido, porque el contenido, como bien dice mi compañero, lo vamos a discutir en la próxima sesión. Las cuestiones de forma son claras. La primera es esta: un decreto, un proyecto, una ordenanza tiene vigencia y existe a partir de su publicación, ¿sí?, en el boletín oficial. Primer punto, para que lo tenga en cuenta la comunidad si se quiere y todos los que nos compete estar de acuerdo o no con este tema. Segundo tema, voy al artículo 2, que coincido también con mi compañero. En las formas que vuelve a ser en el mismo tema, la técnica legislativa del Ejecutivo está fallando, hay algo que deben revisar, porque repercute acá, parece que los que nos equivocamos somos nosotros, pero en realidad los pedidos vienen mal desde el Ejecutivo. Claramente en ese artículo 2, si bien el intendente hace un decreto donde prorroga la tasa, en ese artículo 2 que dice: dese cuenta al Honorable Consejo Deliberante y a la Asamblea de Mayores Concejales y Mayores Contribuyentes, claramente e implícitamente está diciendo que necesita del Consejo Deliberante para, en este caso, prorrogar una tasa, más allá de lo que explicó el concejal Pafundi.
Cuestión que ya hemos charlado y hemos hablado en otras sesiones y que he nombrado a ex concejales que han, creo que, hecho algún tipo de escuela en quienes hoy continuamos. Me preocupa y espero que todos los bloques de este honorable Consejo Deliberante honren el juramento que hicieron el día que asumieron, que respeten la ley orgánica de las municipalidades. Esto es el ABC, ¿sí?, del funcionamiento de un municipio. Esta es la ley. Si nosotros hoy, por primera vez, sentamos el precedente de avalar un decreto en el cual un intendente municipal va a aumentar las tasas por propia decisión, facultad que no tiene porque esta ley no se la da, realmente estamos incurriendo en un problema gravísimo. ¿Por qué digo esto? El 24 de marzo este consejo hizo, a pesar de ser un día de memoria y reflexión, y eso repercute en la ciudadanía en un día feriado, este consejo decidió honrar la función que tenemos y aprovechar, si se quiere, los resultados de la democracia, ejerciendo nuestra función. Ese mismo día, por fuera del orden del día, el bloque oficialista presenta un proyecto de ordenanza, el 0222, teniendo en cuenta que luego lo voy a leer textualmente, que luego más de 30 años de democracia en nuestro país, es hora de que nuestro municipio se rija por ordenanzas dictadas en el marco de libertad del sistema democrático, que es intención de este departamento ejecutivo, el mismo que hace el decreto, que se reemplacen las ordenanzas generales y las ordenanzas dictadas sin intervención del Consejo Deliberante vigente, de la época de las dictaduras por las que sanciona el honorable Consejo Deliberante, acorde a nuestro sistema democrático en estos tiempos ya alejados de la oscura noche de la dictadura, que al conmemorarse el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y en concordancia con lo manifestado por el intendente municipal, sobre llevar adelante acciones de reafirmación democrática, armonizando con la Constitución Nacional y con la provincial, las ordenanzas que fueron dictadas durante los gobiernos de facto o derogándolas. Es oportuno sancionar la normativa que acompaña esta decisión. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades que le son propias, sanciona con fuerza de ley. Confórmese la comisión que tendrá a su cargo el estudio de las ordenanzas vigentes y las ordenanzas dictadas por gobiernos de facto, su derogación, su reemplazo por ordenanzas de origen democrático. La comisión mencionada, artículo 2, en el artículo 1, estará integrada por 3 representantes del Departamento Ejecutivo y un representante de cada bloque del Consejo Deliberante. Bien, este proyecto de ordenanza está en tratamiento en la Comisión de Legales, Acuerdos y Poderes. ¿A qué voy con esto? Que el decreto que hoy estamos tratando en por necesidad y urgencia va totalmente en contra de lo que esta ley, ¿sí?, nos está marcando. Entonces, la verdad que como concejales, como bloques opositores, estamos cansados del doble discurso, estamos cansados de que el intendente escriba una cosa y borre con el codo lo que escriba. Entonces, el contenido de este decreto lo vamos a discutir a las 19, como bien lo han dicho los concejales que me precedieron en la palabra, pero realmente los gestos que permanentemente tenemos de parte del Departamento Ejecutivo son lastimosos. Yo no voy a hablar ni voy a calificar este acto, pero espero que la lectura del proyecto de ordenanza 0222 y el acto por el que se expide hoy el Departamento Ejecutivo a través del proyecto de ordenanza quede claro cuáles son
las diferencias y quede claro qué significa gobernar en democracia, con los costos y los beneficios que tengan, pero estamos en democracia. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Gachetegui. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Garibotti. Sí, creo que medio enfervorizado los ánimos y me parece no fue el espíritu del doble discurso. Creo que no se puede menospreciar la responsabilidad de gobernar, no se puede subestimar la responsabilidad cuando se tiene a cargo todo un poder ejecutivo y donde es necesario seguir tomando decisiones todos los días. Los que han estado en la responsabilidad de gobernar saben que eso es así, saben que no es fácil. Y respecto a la técnica legislativa, creo que si estuvo mal subido del Ejecutivo no lo deberíamos haber tratado, probablemente. Si se está tratando es porque la técnica legislativa está bien. Y volviendo a la responsabilidad de gobernar, nosotros encontramos un decreto, el 527 del año 2011, donde el Departamento Ejecutivo dice que en función de lo establecido en el artículo 11 de la ordenanza impositiva vigente con referencia al cobro de la tasa de patentes y rodados, considera la necesidad de actualizar los modelos de fabricación establecidos a fin de la percepción establecida en la ordenanza fiscal, con lo cual hace una modificación del artículo 11 de la ordenanza fiscal impositiva vigente. Y en el primer artículo, el artículo 1 habla de modificar la impositiva, habla de modifica las patentes de los rodados en su artículo 11. Y el segundo artículo dice, el presente decreto se dicta en los términos del artículo 232 del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires. Cuando vamos al Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 232, dice: los decretos dictados en circunstancias excepcionales por el Departamento Ejecutivo a referéndum del Consejo se consideran convalidados con la simple aprobación de las cuentas siempre que el Departamento Ejecutivo hubiera solicitado expresamente su convalidación en forma tal que el Consejo haya debido tenerlos presentes al dictar resolución. Con lo cual, creo que los pasos que siguió el Ejecutivo fueron los correctos. Creo que está mal hablar de atropellos, está mal hablar de disfunción de poderes, de superposición de poderes. El Departamento Ejecutivo, en función de la responsabilidad de gobernar, tomó una decisión con coraje, con determinación, y lo supeditó en una sesión extraordinaria a que el Consejo Deliberante determine si estuvo bien o estuvo mal el decreto que formalizó. Entonces, podemos estar de acuerdo o no con la decisión, que seguramente la vamos a estar votando, pero lo que no podemos decir es que hubo atropello, que hubo división de poder, que se mantiene la división de poderes y que el gobierno está pasando por encima de este Consejo Deliberante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal Garibotti. Concejal Pafundi tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. El concejal Garibotti manifiesta que los discursos fueron enfervorizados. Qué lástima que no hay, supongo que no debe haber registro de alguna que otra sesión de algunos años anteriores para que vea el concejal Garibotti que es un discurso enfervorizado. Pero sí le puedo dar la derecha de que es un discurso el cual hemos hecho con mi compañera de banca y que lo venimos manifestando desde el día 1 en este recinto, que no estamos de acuerdo en cómo se está trabajando. Lo hemos hablado, hemos hecho aportes en comisión. Que alguno, después que yo hable, me diga si este bloque de concejales no ha trabajado y no hemos hecho los aportes correspondientes para ver si podemos, de una u otra manera, mejorar la calidad de los proyectos. Por eso ya estamos cansados y ya el tono de voz empieza a cambiar, porque no sabemos cómo hacer para que nos escuchen. Y porque por sobre todas las cosas la gente en la calle nos pregunta. De hecho hubo algunas
publicaciones en referencia a este tema. Y nosotros, como digo siempre, debemos dar alguna respuesta. Cuando yo dije en mi alocución al principio que faltó el discurso político y falta la información, esto que acabamos de escuchar, que el concejal Garibotti manifiesta que hay un decreto, y yo lo entiendo, vuelvo a lo mismo. Yo también fui concejal oficialista. Que hay un decreto, el 527 del 2011, lo traen al recinto. Yo no lo vi, pero no importa. Tal vez puede decirme, el concejal Pafundi lo puede haber buscado. Ahora bien, qué lástima que los concejales de la oposición de ese momento, porque lo dice evidentemente porque fue un decreto de la gestión del vecinalismo. Entonces, qué lástima que los concejales de la oposición de ese momento no dijeron lo que dijimos nosotros, o lo que estamos diciendo hoy, más allá de que por lo poquito que escuché no tiene nada que ver una cosa con otra. Más allá de eso. Pero bueno, si esa es digamos, los antecedentes que traen al recinto para decir que lo que está hecho está bien, nosotros consideramos que está mal. Y yo escuché en alguna oportunidad que acá habían venido a cambiar las cosas que estaban mal. Y no es una habilidad política del intendente hacer esto, señores. Porque yo he escuchado que acá dijeron en más de una oportunidad, en comisiones y en el recinto y en los pasillos de este Consejo Deliberante, y bueno, el intendente se la banca. El intendente hace un decreto y se la banca y se va a bancar las consecuencias. Yo no estoy hablando de eso. Él es responsable de sus actos, por supuesto que lo es. No tengo dudas. Sabemos que no es fácil, pero tampoco podemos permitir todo. Miren un poco para atrás, los antecedentes, y si me lo permite, señora presidenta, lo voy a decir, cuando nosotros estuvimos tratando en este recinto la fiscal impositiva que pedían que se pasaran los coeficientes de las tasas, digo, cerremos el Consejo Deliberante, cerremos el Consejo, señores. Esas son las cuestiones que nosotros estamos planteando. No es un acto heroico o de decir, sí, sabemos que la situación es difícil, pero no es la herramienta, no es la manera. Hemos demostrado desde el primer día que nos hemos sentado acá la intención de trabajar y dar una mano. No me crean a mí. Lean las actas anteriores. Fíjese el trabajo que hemos hecho, señora presidenta, de este bloque. Todos y cada uno. Yo no, siempre hablo de las buenas voluntades y no alcanza con esas cosas. No alcanza solo con las buenas voluntades. Entonces yo no puedo creer que me digan que yo estoy enfervorizado, porque lo hemos dicho en las comisiones. Por favor, a ver, si alguno cree que yo estoy mintiendo, que me lo diga. O sea, lo hemos hablado infinidad de veces. Suben los proyectos, bajan los proyectos, los vuelven a subir, los vuelven a bajar. Los modifican, los arreglan, no los devuelven. ¿Y nosotros somos enfervorizados? La verdad, no sé por dónde viene la cuestión. Sinceramente, no sé por dónde viene la cuestión. Se me escapa a veces la lectura, no lo puedo entender. Y por otro lado, también dice el concejal Garibotti, que no es nada en contra del concejal, vuelvo a lo mismo. Yo sé de su trabajo, yo sé de lo que se preocupa, no es en contra de él, yo sé que no es en contra de él y él creo que lo debe saber también. Acá, al principio dijo que si el proyecto estaba mal, no deberíamos haberlo tratado. Un proyecto que ingresa del Ejecutivo, así que resulta que ahora, primero anduvieron llamando minutos antes algún que otro concejal pidiendo que se le diera tratamiento, che, vamos a tratarlo. Ahora no deberíamos haberlo tratado, pero pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Si no le damos el tratamiento de necesidad de urgencia, habría que haber escuchado. Y vieron, no le dan el tratamiento de necesidad de urgencia al proyecto. Para pasarlo a comisión, dejarlo 20 días en comisión, pelearnos, discutir por un tema que está agotado. Y vuelvo a lo mismo. Yo entiendo algunas cuestiones, yo sé que no es fácil, sabemos que no es fácil, pero no es la manera. Esta no es la manera. Y en el fondo, yo sé que muy en el fondo, más de un concejal que hoy va a acompañar este proyecto sabe que tenemos razón. Nada más.
Uso de la palabra, voy a poner a consideración del cuerpo el proyecto de ordenanza del expediente 4055-160-2022 sobre la convalidación del decreto 398-2022. En general, por la afirmativa, por la negativa, en particular, artículo 1, por la afirmativa, por la negativa, queda desaprobado en general y en particular por mayoría el proyecto de ordenanza del expediente 4055-160-2022 sobre la convalidación del decreto 398-2022. Agotado el temario, damos por finalizada la sesión extraordinaria del día de la fecha. Invito al concejal Díaz a hacer uso del arribo del pabellón nacional. Muchas gracias.